Bienvenido. A ver si don Roberto Rossellini puede mostrarle a nuestros amigos que él no toma whisky, toma mate. Toma mate, como buen bonaerense. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, y la respuesta más o menos todos la vamos a imaginar, ¿qué te produce o qué juicio tenés como político, como gobernador, que está muy involucrado en la escena pública por gobernar una provincia como Buenos Aires, pero también como economista, el discurso de Milei de esta noche tan enfocado de nuevo en lo fiscal? Mirá, bueno, yo lo venía escuchando viniendo para acá, así que no es que elaboré demasiado, ni tenemos el presupuesto a la vista, porque al fin y al cabo estaba presentando el presupuesto. En cuanto al discurso en sí, disco rayado, la verdad que son los argumentos que viene exponiendo Milei desde el comienzo. Yo creo que además recurrió a una frase tristemente célebre por Macri, lo peor ya pasó, es de marzo del 18, Macri en el Congreso abriendo las sesiones después de las elecciones del 17, dice, lo peor ya pasó, forma parte de una familia de frases remanidas de la derecha argentina. Hay luz al final del túnel, el segundo semestre, los brotes verdes. Lo que le pasa a Milei... Te falta la más importante de todas. Bueno, sí, hay que pasar al invierno. Sí. Está bien, la derecha argentina acuñó varias, todas fracasadas. Lo que le pasa a Milei, el drama que tiene, es que nos viene mintiendo hace mucho. Esto, ¿te acordás de que iba a recuperarse en 3 meses como una B corta? Dijo que después me cargaban porque hice un chiste con eso, pedo de buzo. Dijo, va a crecer la economía, eso lo habrá dicho a mediados del primer año de su gobierno, está creciendo. Y la verdad que lo que se ve es que después de la devaluación de cuando subió, hubo una caída muy fuerte, dramática, que todavía persiste, sobre salarios, jubilaciones, sobre actividad económica, ahora también, sobre construcción, sobre presupuestos varios, obra pública, es decir, que la economía está mucho peor desde que llegó Milei y lejos de haber rebotado, lo que tenemos desde más o menos, digamos, marzo de este año, es que dejó de rebotar y empezó de nuevo a caer. Ahora te hago una pregunta. ¿Se puede analizar la política económica? 2 preguntas te quiero hacer respecto de esto. La primera es esta. ¿Se puede analizar la política económica de Milei como si la película de la economía argentina y de la economía reciente argentina se hubiera iniciado con él, sin mirar, por ejemplo, la herencia que dejan Alberto y Massa? No se puede mirar nunca un solo episodio, una foto, hay que ver la película. Eso, ¿Cuánto por supuesto, tiene que ver esa herencia? Mira, el problema acá de Milei es que vendió espejito de colores en la campaña, que prometió que iba a ser un plan neoliberal. Pero yo no te pregunto por el problema de Milei, te pregunto por el problema de Alberto y de Massa. Sí, pero te digo cuál es el problema que yo veo en la política de Milei. Él dijo que iba a ser una política original, económica, novedosa, en muchos sentidos. Vos algo dijiste recién. Te escuchaba, él dijo va a ser novedosa porque va a haber un ajuste, muchas veces hubo ajuste, esta vez va a ser solo para la casta. El ajuste es para los jubilados, para la obra pública, para las provincias argentinas, o sea, mintió. Dijo que iba a dolarizar, que tenía 15.000 palos en la billetera electrónica, mentira también. Que iba a gobernar con distintas personas, bueno, está Toto Caputo, está Sturzenegger, está Patricia Bullrich, está el mismo staff, buena parte del mismo staff del gobierno de Macri, aunque ahora con algunas peleas internas. Te lo olvidaste a Daniel Scioli. Bueno, está también, eso es posterior, en turismo. Lo escondieron, pero está. Sí, bueno, por eso te digo. Él decía, con lo mismo de siempre, no vamos a hacer nada distinto. Es él más lo mismo de siempre. Hoy, de hecho, yo miraba, porque me interesan esas cosas, la configuración. Estaba él solo, todas las cadenas nacionales. Si bien la última dijo lo mismo. Lo peor ya pasó, con otras palabras. O sea, que viene repitiendo. Ahora, te contesto tu pregunta. Sí. No, cada contexto particular, cada situación particular trae un arrastre. Evidentemente, lo mismo pasó después de 2001 con el gobierno de Néstor. ¿Cuánto de lo de Néstor tenía que ver con el final de 2001? Lo mismo pasa... ¿O cuánto de lo de Néstor tuvo que ver con las virtudes de Duhalde? O con lo de Duhalde, con lo que uno quiera, digamos, siempre viene condicionado por lo anterior, porque en economía no se empieza de cero. A mí lo que me llama la atención de Milei... Te pregunto por lo anterior porque quiero ir a este otro punto. Yo creo que fue en marzo del año pasado, del 24, a mí me llamó mucho la atención un discurso de Cristina.
donde Cristina dice, ajuste salvaje no, pero la cuestión del equilibrio fiscal hay que tenerla en cuenta. Está bien, no hay que flexibilizar, hambrear a la gente, a los trabajadores, pero el mundo cambió y los contratos laborales hay que revisarlos. Y detrás de toda necesidad hay un derecho, pero también una obligación para los planes sociales. Digamos, hasta en Cristina hay la visión, en este punto me quiero enfocar, de que había que prestarle a lo fiscal una atención que no se le había prestado y que el Estado creció de una manera y el gasto creció de una manera que generó una gran patología. ¿Vos hasta dónde coincidís con esa idea? No de Milei, de Cristina. No, yo lo dije el otro día y generó algo de revuelo. Yo creo que... A ver, hoy si vos mirás la lista de los países del mundo, la que está disponible en Internet, creo que es Banco Mundial o Fondo Monetario o ambos, 190 países, 150 o algo más tienen déficit. Estados Unidos, de los últimos... Desde la posguerra creo que tuvo 80% de los años déficit. Sí, está bien, pero acá viene lo de Milei. Entonces, él qué es lo que dijo, primero, voy a dolarizar, no era todo se va a reposar sobre la cuestión fiscal y entonces sobre la monetaria, hace que ha cambiado de plan en el medio, con el que pregonó que iba a resolver todo dolarizando. Y ahora, por supuesto que hay que prestar atención a la inflación, a lo fiscal, pero yo creo que lo que está haciendo Milei... ¿Qué quiere decir eso? Porque el que está mirando, vos no ignorás esto que te digo, el que está mirando dice, este señor acaba de ganar la elección de la provincia de Buenos Aires, ya lo empiezan a ver a Kicillof como un candidato a presidente. Yo no te estoy preguntando por el pasado de Alberto ni de Massa, no te estoy preguntando por Milei, te estoy preguntando, ¿y vos con los temas fiscales, etcétera, qué harías? Porque daría la impresión de que hay un grupo de gente que jamás votaría a Milei, porque le parece cruel, porque le parece excesivamente derecha, o le parece reaccionario, pero que estaría dispuesta a decir que esto, que es el equilibrio fiscal, no se toque. Mirá, ¿vos qué le dirías a esa gente? Si esa gente primero, te imagina presidente. No, digo, primero que es mentira que está arreglando ese asunto Milei. No digo que lo arregle, digo que, no, yo ahora voy a mi opinión. El discurso que él encarna, pero digo, por más que no lo arregle, puede tener un valor. No, por supuesto que tiene que haber orden fiscal, por supuesto que el instrumento fiscal depende del financiamiento, depende de la situación, depende de la coyuntura. Es cierto, por ejemplo, que en pandemia todos los países del mundo, digo para tomar un extremo, optaron por resolver necesidades que tenían a través de una expansión del gasto, incluso Alemania, que históricamente no lo hacía. O sea, lo voy a decir más claramente, no te podés casar en determinada coyuntura con una medida. ¿Qué es lo que le está pasando a Milei? Para colmo trucha, por eso te quería decir. Obviamente que si vos mirás la cuestión energética, por ejemplo en la Argentina, que desencadenó falta de dólares en 2014, 2015, y hablo de un tema que lleva lo de YPF, que sé que tocaba y varias cosas más, pero desencadenó problemas en la balanza comercial, energética y en la cuenta corriente, y desencadenó también un tema de subsidios para no transferirle a la sociedad el costo de importar combustible que antes se producía en la Argentina. Pero yo quiero decir lo siguiente, vos tenés varios objetivos en la economía, vos tenés varios objetivos, no podés descuidar el empleo, no podés descuidar la producción, la cantidad de empresas, no podés descuidar el salario, no podés descuidar condiciones de vida de la sociedad en general. O sea que Milei hoy dice haber priorizado el orden fiscal, dice que su única, hoy lo escuchaba, lo único que tiene para defender, después de haber pifiado tanto con los pronósticos, es yo tengo superávit. Ahora, en inflación no está teniendo los resultados que esperaban, en el dólar no está teniendo los resultados que esperaban, y después se está camuflando un gasto inmenso en intereses. Ahora te hago una pregunta. Cuando vos eras ministro de Economía no sabíamos cuál era la inflación porque estaba intervenido el INDEC. Sí, pero si vos agarrás porque eso fue una polémica, después vino el Fondo Monetario a corregir para que quedara claro el índice de inflación, cosa que hicimos públicamente. Sí, es verdad eso, además. O sea que hubo un montón de discusiones al respecto. Vos no fuiste el que intervino el INDEC. No, pero no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que medido por la Ciudad de Buenos Aires, nosotros en el 14 hicimos una evaluación, a finales del 13, comienzo del 14, y eso generó un aumento de los precios, que llevó a la inflación, según Patricia Bullrich, a 37 anual. Y al año siguiente hubo 23, según medido por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿yo qué es lo que digo de esto? Lo que digo de esto es que vos no podés concentrarte en un solo aspecto. Está muy bien. Y hacer un desastre en todo. Y menos te hago todavía, esta pregunta. Si vos hubieras agarrado el gobierno en diciembre del 23, como Milei,
Sí. Vos, Axel Kicillof, olvídate del peronismo, de Massa, de Alberto, no me interesa ahora eso. ¿Qué hubieras hecho para bajar la inflación distinto de Milei, pero que baje la inflación? Mira, A lo mejor más lento, no sé. sí, mira, yo creo que el principal problema que teníamos era de dólares y de tipo de cambio. Y falta de dólares por el endeudamiento que había, entre otras cosas. ¿Qué hizo Milei? Agravó esa situación. Yo creo que los principales problemas de Argentina son de balanza comercial. No Pero son problemas fiscales, son problemas son de externos, cuenta vos decís. corriente o son Sí. de Sí. sector externo. Entonces, bueno, Argentina tenía una falta de dólares en la época de la reindustrialización o de la industrialización sustitutiva porque necesitaba dólares para alimentar el proceso industrializador. Cuando viene la derecha, como el caso de Macri y de Milei, te endeuda hasta la cabeza diciendo estoy solucionando el problema. Después tenés los problemas del desarrollo y del crecimiento sumado el endeudamiento externo. Yo hubiera abordado el tema del endeudamiento. Y es lo que Milei no hizo, sino que fue al blanqueo, fue después a un endeudamiento mayor con el FMI. Lo había abordado Alberto Fernández y aparentemente fracasó. Insuficientemente, sí, por supuesto. Insuficientemente. Dijiste La deuda algo hoy con el Fondo Monetario. que quiero pasar por este tema. Dijiste YPF. Sí, Vos sabés que en tu carrera política muy probablemente la mochila que lleves hasta el 2027, etcétera, sea YPF, 16.000 millones de dólares que nos pide la justicia americana que paguemos por... Si estuvieras de nuevo en la misma escena, ¿vos harías lo mismo? ¿Tenés Sí. alguna autocrítica para hacer? de eso no. Y voy a explicar por qué. De otras cosas sí, y de eso Sí, específicamente de eso no. De Sos eso cabeza no. dura, ¿eh? No, es que estuvo bien hecho. A ver. Los cuento rápidamente. Había que recuperar YPF porque con Repsol, a decir con los gallegos, bueno, con Repsol... No sí, te olvides de los esquenazzi, que estaban ahí también, ¿eh? Sí, pero cayó 50% de la producción, más o menos 40% Subrayo, de no te gas y olvides de los esquenazzi. Ahora, si querés, hablamos de lo que quieras. Pero cayó la producción de gas y petróleo, cayeron las reservas de gas y petróleo. Acabo de decirte que uno de los problemas más graves Sí. que tenía la Argentina era la falta de dólares porque se nos acabó el gas y el petróleo y había que importarlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Entonces, había una política de tarifas equivocada No, que muchas veces no. Kirchner quiso corregir y no se animó. Podemos discutirlo también. Yo digo, el problema se ocasiona cuando pasamos a tener un superávit energético a tener un déficit energético en 5 años, más o menos, por responsabilidad de Repsol. ¿Cómo se abordó ese problema? Que era un problema macroeconómico, porque nos faltaba y teníamos que importar petróleo y gas del exterior, mucho más caro que producirlo acá. Y Repsol se negaba a invertir en exploración, en producción. Sí, se llevan los dividendos porque era la forma que tenían de pagarle también a los esquenazzi que habían entrado. decidido no invertir en la Argentina. Mucho antes de cualquier cosa de dividendos, decidieron que las inversiones con la plata de YPF la iban a hacer en Guyana, la iban a hacer en el Mar del Norte, no la iban a hacer en el petróleo argentino, que ellos decían, no me interesa, son yacimientos maduros. Y en Vaca Muerta tampoco. Déjame 2 segundos, te termino. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esa cuestión? Se decidió recuperar el control de YPF. No estatizar YPF, el control de YPF, que era el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. Entonces se fue a buscar una ley que fue votada por 208 diputados, la mayoría abogados, la enorme mayoría abogados. Yo no soy abogado. Entonces se decidió expropiar usando Casi con orgullo lo decís. la ley de expropiación, lo digo con certeza. La ley de expropiación, pero además por la potestad constitucional que tiene un Estado de recuperar. Y fue una decisión que se tomó muy valiente. En ese momento Cristina era la presidenta y se recupera YPF. ¿Cómo se hace? El 51%. Se recupera y había un problema. Hablar con Repsol porque al que por la ley de expropiación, cuando se hace una autopista, Cacciatore cuando hizo las autopistas expropió los edificios que había en el camino de la autopista, cuando se hace una ruta, se usa esa misma ley, se dice esto es de interés público, sujeto a expropiación, y se recupera para el Estado. Y después se paga una indemnización, según el Tribunal de Tasaciones que dice cuánto vale. Eso se hizo y no quedó un solo conflicto judicial con nadie, con nadie. Pasa un tiempo. Y lo que pasa es que aparece un fondo buitre que en España le compra un presunto juicio a la quiebra de los esquenazzi, le compra un presunto juicio y va a buscar un tribunal que le dé la razón, varios tribunales. ¿A cuánto lo compra? 15 millones de dólares. ¿Por qué compra 15 millones de dólares un juicio que después vale 16.000? Porque era imposible ganarlo, porque es absurdo el argumento, Carlos.
si lo pensás 2 minutos, lo que está diciendo ante un juez de Nueva York, el mismo tribunal que le dio la razón a los buitres con cualquier cosa absolutamente ridícula, ahora le da la razón a otro buitre, que es Burford, que tiene la razón, que sería lo siguiente. Ahora, ese tribunal Perdón, lo fue a buscar la Argentina, digamos. La Argentina se sometió a las reglas de ese tribunal. No, ahora te cuento. No, es mucho más complicado y no quiero demorar toda la entrevista en esto, pero me parece importante porque te escuché hablar de esto. Entonces, ¿yo qué digo? 208 diputados, abogados, la gran mayoría están de acuerdo. Toda la discusión que hubo están de acuerdo. ¿En qué estaban de acuerdo? En que la ley de expropiación o la Era que superior al convenio, al reglamento de la empresa, al estatuto de la empresa. Sí, pero es que eso es derecho de primer año. La pirámide de Kelsen, creo que se llama, que está primero la Constitución, después la ley, después los estatutos privados. Ningún juez argentino le hubiera dado la razón a alguien. Ponete que vos y yo tenemos juntos un campo y por el medio quiere pasar una ruta. Entonces viene el Estado y dice, voy a recuperar este pasadizo por el medio del campo. Y lo recupera, paga. Y después yo voy y digo, mire, tengo acá un contrato con Carlos que dice que si ustedes se quedan esto, me tienen que pagar a mí 100 veces más. ¿Y quién le va a decir? Bueno, señor, está bien. Lo mismo pasó cuando Estados Unidos recuperó General Motors. O sea, hay muchísimas. Cuando Inglaterra en la pandemia recuperó, expropió varias empresas. Claro, el tema entonces, es que el estatuto de un privado no está por encima de la Constitución y las leyes. Te digo lo último. Salvo en un tribunal de Nueva York al que estábamos sometidos. Y por eso, no, tampoco ahí. Yo lo que te digo es esto. La jueza dice, voy a juzgar esto. Entonces se le dice, mira, no es su jurisdicción. Y esto es derecho argentino, porque es la ley argentina contra una... Entonces, ¿qué dice la jueza? Es verdad, es derecho argentino. ¿Cómo una jueza de Nueva York juzga con derecho argentino? Trae un especialista, que creo que es el procurador que puso Milei ahora, y le dice, sí, tienen razón los demandantes. Entonces, hasta el gobierno norteamericano se pone amicus curiae en contra de este argumento. Es decir, es un argumento jurídicamente muy flaco, muy flojo, y después lo que estamos diciendo es vos no revisarías. No, a mí me parece que, a ver, te digo, por ejemplo, tomarías otros recaudos. El otro día Marín, no, porque si no habría que haber recuperado el 100% y hubieran dicho, le pagan a los esquenazis, le pagan a no sé qué, una cifra que dice el estatuto, nunca podría haber pagado la cifra del estatuto porque es ilegal pagarla. Es ilegal para el derecho argentino. Bueno, cambiemos de tema. ¿Cómo te imaginas vos a partir de la elección del 7 de septiembre que va a ir la elección de octubre? ¿Cómo me imagino? Te digo que estoy yo ahora. Sí, ¿en qué Primero estamos? yo venía a hablar un poco de septiembre. Sí. Bueno, Sí, nos interceptó el discurso de Milei, que entre paréntesis, no quiero dejar de decir, las jubilaciones desde que llegó Milei bajaron un 14%. No sé cuánto dijo, yo no hice los cálculos. 17 creo que dijo reales que va a subir, creo. No, entendí mucho menos, pero bueno, veremos. Las pensiones por discapacidad bajaron un 19% y el presupuesto universitario un 31%. ¿Cuánto eso tuvo que ver en la elección de la provincia de Buenos Aires? Mira, a mí me parece según las mediciones que vos hacés. Voy a dar una apreciación sobre lo que hizo Milei. Si modificó en algo, yo por lo que escuché, obviamente, sin análisis, me pareció mínimo, porque en términos reales que iba a subir no sé cuánto por ciento sobre una hipótesis de crecimiento y de inflación. Veremos qué es lo que dice y no quiero adelantarme sobre esto. Lo que digo es que dudo que recupere lo que sacó a los jubilados, dudo que recupere porque él decía que esto le destruía el superávit fiscal. Entonces dudo que lo haga porque al mismo tiempo decía es sagrado el superávit fiscal. Ahora, lo que digo también es que la elección del 7 de septiembre, si lo llevó a Milei, aunque sea maquillaje, aunque sea mentira y aunque sea un disco rayado, que ya veremos, a tener que plantear que estos temas son de más importancia de lo que estaba haciendo, y en vez de gastar a los jubilados, gastar o reprimirlos, bueno, el voto sirve. Lo que pasa es que yo creo, por lo que escuché, que no, que esto es muy insuficiente para el desastre que está haciendo con estos presupuestos. Lo de obra no lo entendí igual que vos, te escuché, no es que vuelve la obra pública, sino que le va a dar plata a los privados para que vayan a una concesión. Todo esto hay que entenderlo bien porque Milei es austríaco, pero después hace cualquier otra cosa y después los que gobiernan realmente, que son en el Ministerio de Economía, JP Morgan, que está gobernando, dice tuve que cambiar cosas porque Milei me dijo, yo escuché varios periodistas que traían, bueno, que el gobierno, que el equipo económico le echaba la culpa a Milei de desarmar los títulos, de subir la tasa. Los banqueros lo dicen. Gravísimo.
gravísimo que un equipo económico le eche la culpa al presidente de algo que está generando Eso está pasando. muchísima dificultad a la gente. Dijo que también la tasa de interés se puede bajar. O sea, hay que entender, hay que traducir bien lo que dijo. Disco rayado en 75%. Bueno, pero ¿Alguna decinos, novedad? ¿qué pensás de octubre? Digo primero, el voto sirve. El voto sirve, hay que ir a votar, porque ¿para qué votó la gente, entre otras tantas cosas? Y para que Milei corrija el rumbo que tiene. Corrija el rumbo, y esto lo hemos escuchado todos. Lo que vos decías, bueno, la sociedad se banca a cualquier cosa. No, caprichos ideológicos, me parece. Creo que en algún momento, al comienzo, obviamente, había quienes lo votaron y dijeron, mirá, si esto funciona, estamos a 2 años, y al principio dijo, esto dura 3 meses la crisis, y después rebotamos como no sé qué. Vamos, 2 años y está diciendo lo peor ya pasó. Ahora ¿Qué es lo que dijo pregunta. en diciembre? ¿Qué es lo que dijo antes? Te hago esta pregunta. Con alguien al que caracterizás de esta manera, ¿te podrías sentar a conversar? Mirá, y si te sentaras, ¿qué le dirías? Mira, le pedí. Por eso te lo pregunto. La quinta vez públicamente se ganó la elección en la provincia de Buenos Aires, en vez de cancherearla, de ir con soberbia, en vez de... Yo sé que Milei no es peronista, no es ningún... Pero no puede no dialogar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No es peronista, pero hay muchos peronistas en el gobierno de Milei, ¿eh? Sí, pero bueno, se corren entre ellos porque se lavan su pasado. Bueno, Franco pasó por varias experiencias. Bullrich fue peronista muchas veces. 5 Menem nos enteramos que hay en el gobierno. Yo no lo sabía, por eso vengo con lo de 5 Menem, pues me vengo a enterar ahora que hay 5 Menem. Pero más castas no se consiguen en este gobierno. ¿Qué le dirías? No, entonces yo le pedí ya varias veces, cuando hablamos de lo de seguridad, le pedí que nos juntáramos, le pedí 20 veces, juntémonos, porque el presidente de la Nación tiene que coordinar, sobre todo cuando sus políticas tienen un impacto atroz sobre la provincia de Buenos Aires, sobre todo cuando es un presidente al que se le perdió la confianza. Muchísimos le perdieron la confianza, será por lo de la criptoestafa, será por lo de Spanuolo, será por lo de la Armada. No, yo le diría, estos son mis planes, estas son mis necesidades, no podés parar la obra pública, no te podés parar... ¿Cuáles serían las cosas centrales que le dirías? Mira, en principio... Lo más importante para vos. No, bueno, que está construyendo ese falso déficit, ese falso superávit, lo está construyendo a costa de no pagar compromisos que tiene el Estado Nacional y de no cumplir obligaciones constitucionales que tiene Milei. Entonces, por eso yo iba a en qué gasta la plata Milei. En julio solo, a la provincia de Buenos Aires le debe 12 billones de pesos, ¿no? ¿En concepto de qué? 12 millones de millones. Obra parada, plata para los jubilados, que estaba, que por el, ¿cómo se llama? Acuerdo fiscal que tenemos, que tiene que pagar a las cajas. O sea, es una obligación del Estado Nacional que no cumple. Fuimos a la Corte Suprema. El Fondo de Seguridad estaba en el presupuesto, dejó de transferirlo. Tenemos que comprar los patrulleros con recursos que tenemos que redireccionar porque nos sacó Milei. Al mismo tiempo nos sacó el Fondo de Incentivos Docentes. O sea, se desentendió de absolutamente todo lo que tiene que ver con la realidad. También lo invitaría a que conozca lo que está produciendo en los barrios populares, lo que está produciendo. Hay problemas graves, Carlos, yo no estoy exagerando, y preguntarle a Rodrigo Sarazaga, que vos tenés contacto, estamos teniendo problemas de pibes que comen en la escuela y solo en la escuela. Obviamente uno dice, bueno, pero eso venía de largo. Yo te digo, se está agravando muy rápidamente, comercios cerrados por todos lados, empresas, te traje una lista, es una carnicería de empresas lo que está haciendo Milei. El consumo de carne, porque dije carnicería, peor nivel en los últimos 100 años, consumo de leche, está generando una crisis muy grave con las políticas y con las decisiones que toma y con la ausencia que tiene, porque el Estado Nacional no puede dejar de dar medicamentos oncológicos, no es que entonces nadie, lo tomamos las provincias, lo toman los municipios, y si al mismo tiempo nosotros tenemos que dar respuesta y nos quitan todos los recursos que nos corresponde, y bueno, está engendrando él un problema muy grave y lo tiene que conocer por ser presidente. Yo no estoy esperando que se haga peronista porque la elección le dio mal, pero estoy esperando que tome registro, que no niegue la realidad, que vea lo que está ocurriendo, que vea que, mira, por ejemplo, el alto horno de San Nicolás, de la zona del norte de la provincia de Buenos Aires, toda la industria metalúrgica, toda está en una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque vos decías, dólar barato, y eso es como un populismo cambiario, se dijo alguna vez, porque el dólar barato te hace que tu salario en dólares sea mayor. Pero lo que estamos teniendo es una crisis del turismo local, una crisis de la producción local en muchísimas ramas. Está siendo un industricidio, pero a la enésima. Te hago y esta rápidamente, pregunta. entonces yo le diría, Milei,
vení a ver la realidad que está generando y no te desentiendas porque sos presidente, porque te votaron y porque no es que vos, alguien te votó para que con ese club de la ultraderecha andes de influencer explicando cuál es la escuela austríaca, ahora se va de nuevo de viaje. Vení a ver, vení a una escuela, vení a un hospital, vení a ver la realidad, a conocerla, porque obviamente la desconocen. Entonces, sigamos con la política, porque hay muchas preguntas para hacerte, muchas curiosidades respecto de tu política y de tu situación en este momento. ¿Cómo está tu relación con Cristina? Mira, yo la voy a ir a ver, porque todos lo preguntaban, lo dije antes de la elección, lo digo ahora. Hablamos mucho para el armado de lista, después entramos en la campaña electoral, después le pedí a través de gente que trabaja con ella que mande un audio. Es decir, que Cristina fue una parte fundamental y un actor fundamental en la unidad o en la lista que conseguimos de Fuerza Patria, que fue parte de las causas de por qué le ganamos a Milei en la provincia de Buenos Aires, cuando hacía 20 años que no se ganaba una intermedia y cuando las encuestas, cuando el propio Milei vino a hacerse, digamos, a presumir de que iba a pintar toda la provincia de violeta. En todos los discursos decís que fue condenada injustamente. Supongamos que llega Axel Kicillof a la presidencia. ¿Vos le indultarías? Mira, yo te digo, porque me hacen esa pregunta. Yo digo otra cosa de eso. ¿Es injusta la condena? El juicio fue un juicio políticamente dirigido y políticamente manipulado. No corresponde que esté presa. Ahora, hablarme a mí como si fuera presidente en 2 años, yo creo que más rápido, antes tenemos que empezar a discutir esto, porque vos fijate lo de Lula. A Lula lo ponen preso por un departamento en Guarujá que nunca había pisado. Mirá el lío que armó todo eso. Mirá el lío que armó la democracia brasileña, poner preso por una causa política a un líder importante del campo popular. Bueno, yo creo que eso no tiene que pasar. Y me parece que eso implica hablar del lawfare, del funcionamiento de la justicia, de Comodoro Pi. ¿Qué pasa Hay que hablar de todo que eso. También va preso? Bueno, me parece que yo que Bolsonaro pienso... piensa lo mismo yo de que su pienso, caso. Sí, yo que pienso que la justicia tiene que funcionar con transparencia y yo observé cómo hubo, después de las elecciones, de Trump y de Bolsonaro. Bueno, en Trump terminaron unos tipos vestidos de vikingo y en Bolsonaro vi un documental, cosas, pero no soy juez. Si es justa o no la condena de Bolsonaro, a mí la impresión que me dio es que Bolsonaro la idea promovió... de que la justicia no puede sacar del campo, que es una idea muy razonable, a un líder popular sin que sea algo muy transparente, vale para Lula, vale para Bolsonaro, vale para Kuczynski o vale para... Sí, pero Rafael también Correa. vale si se cumplen o no las leyes, si se arman las causas o no se arman las causas, qué naturaleza son las causas, qué se está jugando. Coincido con vos. Hoy la justicia, por lo menos en Argentina, en Brasil, estuvo porque Moro termina de ministro de Justicia de Bolsonaro después de haber metido preso a Lula y ahí salen los audios donde se muestra. Entonces, bueno, tenemos un lío con la justicia y ese lío hay que solucionarlo por una cuestión de funcionamiento del sistema democrático. ¿Cuál es tu relación con este club de gobernadores que se ha armado y que se reunieron el viernes en Río Cuarto? Yarlora, Pularo, Sadir, Mira, con Valdés, cada uno de ellos Torres. me felicitaron todos después de las elecciones. Algunos hablé por teléfono, otros hablé incluso antes y otros lo hicieron por mensaje. Y tenemos una relación que llevó a que 23 gobernadores le reclamáramos a Milei que nos devuelva la plata que nos robó. Hasta ese punto llegamos. Después, el armado político que se está haciendo hoy, que hay que terminar de ver cómo se define. Yo la verdad que con los gobernadores lo que diría es avenida del medio, porque empiezan a... Bueno, creo que eso se probó varias veces. Yo lo que digo es que odiar al peronismo, lo voy a decir así, al kirchnerismo, al peronismo, odiarlo y pensar que la única solución es erradicarlo, me parece que es algo que nos ha llevado a un lío. ¿Pero vos querés que esa gente piensa eso? No, no sé, porque algunos... No lo sé. ¿Hay una vergüenza de ser peronistas? No, porque Yarlora claramente se identifica. Pero empiezan, bueno, ni esto ni aquello. Me parece que los consensos que hay que buscar para salir de la situación que está engendrando Milei y la que va a engendrar si sigue haciendo lo que está haciendo, me parece que son más amplios y que tienen que ser más basados en determinadas cuestiones que hay que resolver en la Argentina. No se puede, por ejemplo, desindustrializar la Argentina. Te quiero hacer unas preguntas muy concretas. Carlos, no se Escuchá. puede hacer un gobierno antiproductivo. No se puede despreciar la pérdida de trabajo. Hay que proteger el trabajo y el salario. Quiero que bajes a cosas más concretas con esto que estás diciendo. Te voy a hacer un ejercicio que te va a resultar a lo mejor incómodo, no sé. Llega Axel Kicillof a la presidencia. No, pero Carlos,
yo entiendo. Ahora lo Ministro hablamos. de Economía. Me parece. Yo estoy gobernando la provincia más grande en población, probablemente la más compleja, no lo sé, hay que ver. Tengo mañana temas de la provincia de Buenos Aires. Me parece todo eso ultra ciencia ficción, me parece. ¿Te ves muy lejos de eso? No, me parece que lo que hay que hacer después de Milei, el post-Milei, exige un ejercicio de una fuerza política robusta, con claridad. No podemos repetir errores del pasado, no podemos... ¿Cuáles errores serían los que no hay que repetir, los más importantes? No, me parece muy importante que a nivel de la fuerza política que gobierne tiene que tener más cohesión que la que tuvo cuando gobernamos la última vez. Me parece que eso es importante, que va a haber que tomar decisiones fuertes, evidentemente, para rescatar muchísimo. Ahí me de lo estás que llevando a un tema inevitable, tu relación con la Cámpora, con Máximo Kirchner. No, Si te sentirías cómodo, por ejemplo, con Mayra Mendoza, ya que querés hablar de la provincia de algo inmediato, presidenta de la Cámara de Diputados en la legislatura, mirá, que es algo que se está hablando. Mientras la fuerza política funcione, no es un tema de personas, ni mío ni de nadie. Tenemos que conseguir cohesionar la fuerza política. Estuvimos inmersos en una discusión, para mí saludable, en el sentido de que venimos de perder una elección nacional, ganar la elección provincial, pero perder la nacional. La fuerza política, lógicamente, tiene que digerir esto, discutirlo, analizarlo, debatirlo. No para pasarse facturas, y si es posible, en un marco de fraternidad, digamos, de compañerismo, para ver no quién es el culpable, sino ver cómo se hace, porque creo que todas estas cuestiones son bien complejas, sino en el marco de prepararse para hacerle una propuesta a la sociedad que permita no caer en cosas como esta, que son realmente muy desquiciadas. Sí, pero yo me siento cómodo. Es intendenta, la acompañé. Después hay discusiones que yo prefiero que sean puertas adentro, pero tiene que haber discusiones, los que pensamos distintos, dentro de un espacio. Una última pregunta. Si vos que te saca de la provincia, te lleva a lo que no querés ir. No, es que Decime un presidente que te guste, un modelo de gobierno que vos decís, yo ahí me veo reflejado. No, acá... Una experiencia, no en la Argentina, ¿eh? Ah, ¿afuera? Sí, la que sea, la que sea. De ahora, de antes, contemporánea de este momento, de la historia, que vos decís, ese modelo a mí me gusta. Hubo una etapa donde el mundo entero es la posguerra, la segunda posguerra, que no es que quiera volver a eso. Sí, vos me preguntás, presidente. No las aclaraciones, es para saber qué gobiernos dónde que tienen. Sí, bueno, a mí me gustó el gobierno de Lula. Me gustó el gobierno de Néstor. ¿El primero de Lula? Sí, después... Pero bueno, me estás pidiendo como cosas que son muy difíciles de traer a la Argentina. No necesariamente. No, pues se puede leer... Yo estoy pensando, porque después todo lo que digo va a ser usado en mi contra. Entonces quiero ser claro. No necesariamente. No puede ser usado en mi favor. Es verdad, es verdad. No, yo creo que está bien, obviamente, que hay que nombrar el gobierno de Perón. Obviamente que hay que nombrarlo. No te sientas en ese compromiso. No, te quiero llevar a los dos ejemplos que diste y te quiero poner en la mesa también a Boric. Yo participé del gobierno de Cristina. Sí, y por supuesto que lo reivindicó. Obviamente, como estoy todo. preguntando qué gobierno reivindicás y cuál no. Digo, con cosas que salieron mejor pero y quiero peor. mencionarte. Vos nombraste a Lula, mencionaste a Néstor Kirchner y yo te sumo a Boric en este sentido. Lula puso como presidente del Banco Central a Meireles, sí, que era algo del otro mundo, que venía del Banco de Boston. Néstor continuó con Labaña. Y Boric deja funcionarios del gobierno de Piñera. Eso de reconocer algo en el otro, de dar alguna continuidad con lo que es la otra vereda, ¿vos te sentís capacitado para hacerlo? ¿O sos más parecido a Milei, sin ofender? Mira... Sin ofender. No, está bien. La respuesta es, creo que el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno de consenso. Creo que los funcionarios públicos sí tienen que formar parte de un conjunto. Creo que, bueno, lo estamos viendo ahora, el Banco Central, que siempre se hablaba de la independencia o no. Bueno, hoy el presidente del Banco Central es parte integrante prácticamente y, digamos, subordinado a las decisiones, no sé si el presidente, pues no sé si las toma Milei, pero por lo menos de Toto Caputo es parte era socio, era lo mismo, no. Entonces yo sí creo que hay que
diseñar una política económica e implementarla, y que hay hombres de otras tradiciones políticas que tienen la capacidad de hacerlo, por supuesto. El problema es si alguien toma un cargo y dice, entonces yo voy a hacer la política que se me canta y lo que pienso descoordinada de todo el resto del gobierno. Por eso me parece que tiene que haber una unicidad en el programa económico y en el programa de gobierno y objetivos compartidos. Yo me acuerdo de lo que pasó con Redrado en el Banco Central y entonces digo, está bien, el problema que surge ahí es si una persona que está formando parte de un gobierno puede decir yo hago lo que quiero, más allá de lo de la independencia del Banco Central, lo tomo como ejemplo. Sí me parece que hay hombres con los que compartí gobierno que no pensaban igual, tanto en el gobierno de Cristina, qué sé yo. Teníamos en la parte de Hacienda, estaba Pessoa, que es un hombre que viene... Juan Carlos es amigo, pero probablemente no piense lo mismo en materia fiscal, económica o fiscal, y bueno, y lo mismo Rigo después. O sea que son hombres que han hecho muy bien su trabajo y que han trabajado y que además forman parte de un gobierno que tenía una orgánica bueno, y la respetaban. Quedan muchos temas de la provincia de Buenos Aires que los hablaremos en la próxima. Bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Y bueno, a votar en octubre. Vamos a un corte y vamos a recibir a Daniel Vilota, que nos va a hablar de un caso complicado en Salta de contaminación del servicio penitenciario con temas de narcotráfico y dos provincias que hay que mirar para las elecciones que vienen, Córdoba y Santa Fe. Y Pancho Olivera, que nos va a traer números que maneja el gobierno y que aparentemente, nos va a contar Pancho, el gobierno está inquieto respecto de los resultados de octubre. Ya volvemos.